su iglesia, es la Virgen pura, la esposa del Cordero. Pero yo tengo celo por ustedes, dice Pablo. ¿Por qué? Versículo 3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ¿cómo? ¿Que hay otro Jesús? ¿Cuántos Jesús hay? Si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, ¿cuántos espíritus hay? Hay un Espíritu Santo, un espíritu verdadero, pero hay otros espíritus de error. Cuidado, no sea que recibáis un espíritu ¿de qué? De error y lo confundáis por el Espíritu de Dios. No sea que venga otro predicando a otro Cristo, o que recibáis otro espíritu, dice aquí, del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, me temo que bien que lo toleraríais. El miedo que tiene el apóstol es que esa iglesia que él levantó en Corinto fuera engañada y recibieran otro evangelio diferente, recibieran el engaño y fueran engañados para perderse. ¿Y por qué él les habla de esta manera? Miren, en el versículo 13 dice, viene hablando todos los versículos que me salteé, de aquellos que se meten en las iglesias para enseñar herejía. Y dice, ¿por qué les digo esto? Versículo 11. ¿Acaso se los digo porque no los amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¡Wow! Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Fraudulentos quiere decir que usan el fraude, el engaño, la mentira, el soborno, y se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oh, iban a venir con el manto de apóstoles, iban a venir haciéndose pasar como obreros del Señor. Y sigue diciendo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Todas estas profecías que hemos leído en esta noche hallaron un tremendo cumplimiento en la historia de la iglesia cristiana. Y miren, es tan terrible lo que vamos a ver en esta noche que lo deja a uno pasmado. La velocidad con que la iglesia primitiva se deslizó por el tobogán de la apostasía le quita a uno la respiración, el aliento. O sea, demasiado rápido cayó la iglesia en la apostasía. Por eso Pablo dice, me temo, tengo miedo que si vienen con otro evangelio diferente, ustedes se lo traguen, ustedes lo soporten, ustedes lo toleren. El apóstol Judas dice, hermanos, tenía apuro de escribirles, porque andan algunos allí que están tergiversando el evangelio y se han metido entre ustedes solapadamente y están violando el evangelio, están tergiversando, cambiando la verdad por mentira, y ustedes están creyendo la mentira. ¡Qué terrible! El apuro de los apóstoles era porque ellos habían visto proféticamente lo que venía sobre el pueblo de Dios, una gran apostasía. Y fue el primer versículo que leímos, que venía una gran apostasía sobre el pueblo de Dios. Anoche leímos la profecía de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde el apóstol decía
que esa apostasía iba a ser tan grande, que aún el hombre de pecado y el hijo de perdición se iba a sentar en el mismo templo de Dios, en la iglesia, y se iba a hacer adorar como si fuera Dios. Ahora, hermanos, estas profecías no solamente los apóstoles las dieron, aún los profetas del Antiguo Testamento señalaron la venida de la apostasía. Anoche terminamos nuestra presentación con la profecía del profeta Daniel, que decía que iba a surgir un poder que le llama el cuerno pequeño, que iba a surgir de la cabeza de la cuarta bestia, que es Roma, y que iba a echar por tierra la verdad, iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo, se iba a sentar en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios, e iba a atreverse a cambiar los tiempos y la santa ley de Dios. Repito, la velocidad con que la iglesia primitiva se deslizó por el tobogán de la apostasía le quita a uno el aliento, se queda uno espantado, y por eso el apóstol, cuando le escribe a los Gálatas, no se sorprende de que hayan caído en la apostasía. Lo que se sorprende es de la rapidez con que fueron engañados. Miren, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol. Estoy pasmado, estoy asombrado. ¿De qué? ¿De qué se maravillaba el apóstol? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora aquí ya no es solo profecía. Aquí él dice, estoy maravillado, estoy asustado de que tan pronto, o sea, lo que lo espantaba al apóstol no es que viniera la apostasía. Él lo había profetizado, él dijo que iba a venir, él dijo que la gente se iba a apartar de la verdad e iba a seguir la mentira. Todo eso él lo había profetizado, pero lo que le sorprende es la velocidad, la rapidez que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigue diciendo versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pues hermanos, esto estaba pasando ya en la época de los apóstoles y siguió poniéndose cada vez peor. Y aún eso estaba profetizado, porque miren lo que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Él dice en el capítulo 3 de su segunda epístola, y esta es la última epístola de Pablo, la epístola de despedida justo antes de su muerte. El testamento de Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice en el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. Se van a mirar muy santitos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estos están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así hay gente hoy en día, hermano, siempre aprendiendo, pero nunca llegan a la verdad. Se quedan a mitad de camino porque no quieren obedecer la palabra del Señor. Y sigue diciendo, pero tú,
Versículo 10, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán ¿de qué? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que no hay vuelta. El engaño se iba a regar. Los engañadores iban a ir cada vez en más y en más y en peor, y la gente siendo engañada. Millones de cristianos hoy en día practican una religión que creen que es la verdad, cuando en verdad es un engaño y una mentira del diablo. Y ellos piensan que están en la iglesia verdadera. Y dicen, no, pero es que yo estoy en la iglesia verdadera, la que viene de la época de los apóstoles. Y no saben que han sido engañados. Y que están bajo un engaño tan grande que están cegados sus ojos. Y no me refiero solamente a la iglesia grande, a la iglesia madre. Ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque esto tenía que ver con la profecía. Miren, ahí mismo en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, ahora voy al versículo con que comencé el tema de esta hora. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y después de leer este versículo, voy a ir a la presentación que tengo, el paganismo entra en la iglesia. Así que prepárate con las diapositivas. Dice el capítulo 4 y versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? ¿Qué van a prohibir? Casarse. ¿A quién le iban a prohibir casarse? ¿A quién? Bueno, vean de lo que viene hablando el capítulo 3, un poquito antes. Palabra fiel, dice el capítulo 3, versículo 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí dice que los obispos, los ministros, los pastores, los sacerdotes deben ser casados, deben mantener su familia en decencia y honestidad, porque si no saben manejar su propia casa, ¿cómo van a cuidar de la casa de Dios? Pero la profecía dice que vendrían apóstatas que seguirían a doctrinas de demonios y prohibirían a los obispos casarse. ¿Se cumplió eso, sí o no? En el año 1079, el Papa Gregorio VII, Gregorio Magno, estableció el celibato. El celibato es la doctrina de los demonios que dice que un hombre no debe casarse. Díganme si no es del demonio eso. Cuando Dios dijo, en el comienzo no es bueno que el hombre esté ¿qué? Que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo no es bueno que el hombre esté solo? Dios dijo. Pero ahora el diablo dice que no se casen los obispos. Imagínense, eso es una doctrina del demonio. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, amén. Doctrina de demonio que prohibirán a los obispos casarse. Ahora vamos a ver el cumplimiento de todas estas profecías que hemos venido viendo. Por un lado, nosotros tenemos la verdad, la primera diapositiva. Jesucristo nos dice,
yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es